Bienvenidos a Visión Política, el espacio donde analizamos los temas clave de la agenda pública en México. Soy Gustavo Almaraz Pitri, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, y junto a diferentes expertos exploramos las dinámicas que están moldeando el futuro de nuestro país. Acompáñanos y únete a la conversación. Bienvenidos a una emisión más de Visión Política. Gracias por acompañarnos. Soy Gustavo Almaraz, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, el primer despacho especializado en asuntos públicos en México. Llevamos más de 29 años acompañando al sector privado en su relación con la vida pública y política del país. Como saben, estamos viviendo uno de los momentos más emocionantes para México y para gran parte del mundo, la Copa Mundial 2026. Tuvimos como firma la fortuna de ser elegidos como el despacho que apoyaría a la FIFA en la organización del Mundial en el lado de los asuntos públicos, y aprovecho esta intervención inicial para agradecer la confianza que nos dio la FIFA, especialmente Jürgen, y por supuesto la recomendación que en su momento nos dieron los abogados de Krill, y quiero dejar patente ese tema. Hay muchas cosas que han sucedido y el día de hoy me acompañan tres directores por la magnitud del evento y de las solicitudes que tuvimos, la decisión que tomé al inicio de esta aventura de organizar un mundial en la parte de los asuntos públicos. Tomé la decisión de invitar a tres directores con más de 10 años de experiencia aquí en Grupo Estrategia Política: a Mariana Castañeda, a Manola Oces y a Bruno Toussaint. Bienvenidos a este podcast a los tres. Muchas Gracias. Nunca habíamos hecho un podcast con tantas personas. Yo les comento, para los que no solo estén escuchando, yo sí vengo ad hoc a la ocasión, traigo mi sudadera de la selección. Ellos parecen que vienen a hablar de alimentos y bebidas y del agua. Pero bueno, empecemos. Sin duda, una gran oportunidad y una fortuna ser parte de la organización de un evento global. A todos nos apasiona y nos gusta el fútbol, y quisiera empezar con esa pregunta. ¿Qué fue para ustedes participar en este año y medio de la organización, de la complejidad, de lo que se requiere para organizar un mundial que tiene que ver con la infraestructura, con la seguridad, con los beneficios fiscales, con todo lo que requiere un evento, y que la mayoría de la gente solamente llega, se instala y ve un partido de fútbol, ve un fan fest que está de repente puesto ahí, y todo esto alrededor de protestas, presiones y muchas cosas? Un evento que es, vamos a decir, acordado en el sexenio del presidente Peña Nieto, que la carpeta pasa al sexenio del presidente López Obrador y tiene que ejecutarlo la presidenta Sheinbaum. En términos de asuntos públicos, denme sus impresiones iniciales de lo que han vivido en este proceso. Empiezo contigo, Mariana Castañeda. Hola Gustavo, gracias. Hola Manuela, Bruno. Yo primero reconocer que no tenía ni idea de que se necesitaba tanto en los asuntos públicos para un evento como el Mundial, que no tenía ni idea del enorme involucramiento que había del gobierno federal a nivel todas las dependencias. Me parece que cuando empezamos a entrar, nosotros llegamos a este asunto en noviembre del 23. Entonces ya un rato, y cuando empezamos a adentrarnos al tema, pues había ciertas dependencias que me parece que eran obvias para todos, pero de repente cuando empezábamos a hablar de pero Profepa, pero salud era, ¿y eso qué tiene que ver con el fútbol? En mi absoluta ignorancia. Entonces, mi primer gran aprendizaje fue entender que la responsabilidad que tiene un Estado-nación de llevar un evento como el Mundial toca todas las aristas de la agenda pública, ¿no? Y bueno, y obviamente, como tú decías, no solamente a nivel gobierno, sino ya lo decías, manifestaciones, pero sector público y demás. Y luego adentraré más a una reflexión que tengo, que es, de pronto todo se volvió el Mundial. O sea, el Mundial era el argumento para todo, el pretexto para todo, y todo, iniciativa privada, ¿no? A ver, había muchos temas que iniciativa privada, asuntos que se ponían sobre la mesa, movilidad, por ejemplo, infraestructura, que iniciativa privada decía, bueno, pues se resuelve con el Mundial, ¿no? Se está cayendo el aeropuerto, pero seguramente para el Mundial se va a arreglar, ¿no? Y así muchas cosas que de repente, pues parecía que todo se iba a resolver con el Mundial, y me parece que pues va a ser 19 de julio y van a haber muchas cosas que van a seguir ahí no resueltas a pesar del Mundial. Manola. No quiero sonar muy repetitiva porque digo, coincido plenamente con Mariana, la magnitud de este evento es, creo que nadie se lo imagina realmente. Creo que estar involucrada fue, bueno, visto desde asuntos públicos, un privilegio enorme porque además
justo te sientas con todos, ves todos los temas. O sea, la verdad es que creo que fue muy retador, pero muy divertido. Sin embargo, sumando a la idea que ponía Mariana de la responsabilidad, creo que sí fue además una responsabilidad como persona, porque al final este evento pone el reflector sobre México. Y creo que algo que además asumo que vamos a hablar más adelante, pues esa sí es una responsabilidad enorme porque quieres que salga bien, porque los ojos del mundo están en este país y porque tenemos que nosotros trabajar con FIFA, trabajar con las autoridades, trabajar con el sector privado en un mecanismo de coordinación enorme, porque creo que el objetivo al final fue pues que México quedara bien ante el mundo, ¿no? Creo que inicialmente se está logrando, cosa que a mí me da muchísimo gusto, pero yo nunca me había sentido con ese sentido de responsabilidad, no solo con un cliente, sino con mi país, de la necesidad de que todo saliera tan bien, ¿no? Lo que estaba en juego era enorme y creo que eso, pues, le sube mucho, pues, las apuestas a todos los que nos vimos involucrados. ¿Tuviste en algún momento duda de que pudiera suceder? Sí, porque, como dice Mariana, en algún momento todo fue el mundial. Y no solo en todo se va a arreglar el mundial, sino todo se quiere negociar con el mundial. Lo vimos con la gente, lo vimos con bloqueos, lo vimos con los campesinos. Entonces, al final, esta política interna y el contexto nacional, pues el mundial es un reflejo y es un espejo enorme de los problemas que trae el país, que no se nos pueden olvidar, pero que creo que al final, pues hay una muy buena respuesta del gobierno porque se negoció donde se tenía que negociar, el torneo ahí está, los resultados ahí están, pero sí creo que en algún momento tuvimos mucho miedo los involucrados por lo mismo, ¿no? ¿Qué imagen le vamos a dar al mundo? Bruno, Digo, yo complementaría, para no ser reiterativo con lo que han mencionado mis compañeras. Sí creo que además del aprendizaje que esto nos dotó, también hay que recordar que esto también era algo nuevo para la propia FIFA. Es el primer mundial de estas dimensiones. El equipo que instalaron en México era un equipo nuevo. Muchos sí tienen experiencia previa en torneos, otros no. ¿cuántas personas más o menos contrataban para que le digas al público? Hijo, estamos hablando de cientos de personas, o sea, pero literal nosotros, me recordaban Mariana y Manola, llegamos, ya era una oficina, con Jürgen, el director general de FIFA, conectando la pantalla, y hoy en día estás viendo a cientos de personas dentro de, Ujú. solamente de FIFA México, que Correcto. instalaron una oficina en específico. Entonces, pero yo creo que para ellos también era un aprendizaje. Entonces, yo creo que sí, en un principio, cuando entramos a la cuenta, yo decía, pues FIFA ya sabe organizar un mundial, ya hay un mecanismo establecido, todo va a fluir de forma natural, el gobierno está listo. Yo creo que nosotros ayudamos mucho como un traductor cultural, cómo entramos a ir aprendiendo junto con el gobierno qué se tenía que hacer, junto con FIFA, cuáles eran las necesidades. Entonces, yo creo que aprendimos de temas logísticos, temas de drones. Yo no sabía todo lo que les requería los equipos, permisos médicos. Entonces, yo creo que es una visión transversal de que no solo son 5 partidos, es de verdad toda una política pública que se genera alrededor de un torneo, y eso para mí fue, pues, trascendental, y sí cambia hoy mi vida de ver las cosas, de cómo hoy el país está frente a una oportunidad de una plataforma de verdad única. Y reitero, también lo que dice Manola, es impresionante ver que todo esto se está traduciendo. Nunca me imaginé, yo 24 horas antes tenía nervio de que pudiese no llegar al partido, de que algo pudiese pasar. Y vemos que me da mucho orgullo que hoy México se confirma como el mejor lugar para hacer este tipo de eventos. Ojalá potencialicemos esta oportunidad que hoy tenemos. Durante este proceso de los asuntos públicos, Bruno, del cabildeo, como lo llamamos y lo conocemos nosotros, después de hacer los mapeos, después de generar el acercamiento con las personas, para ti, dentro de este proceso, ¿cuál fue el reto más importante como profesional, vamos a decir, de los asuntos públicos? Yo creo que el principal reto que observé desde que tuvimos la oportunidad de entrar al proyecto y desde la óptica de los asuntos públicos es de todo el mundo sabía que venía el mundial. Nosotros entramos, como decía Mariana, ya en la administración de López Obrador. Todo el mundo sabía que ya venía un mundial. No obstante, no era todavía una prioridad del gobierno. Creo que la administración de López Obrador lo veía como algo lejano. Sabían que a ellos no les iba a tocar implementar. Entonces, si bien todas las puertas que tocaban te reconocían que era un proyecto importante, sin duda, no era una prioridad inmediata. Yo creo que el gran reto que tuvimos fueron dos. Uno, convertir esto en una prioridad del gobierno, cómo acercar los mensajes correctos y la necesidad de ya avanzar en ciertas cosas que no eran lo que necesariamente estaba sucediendo. Y dos, generar junto con este gobierno, bueno, con la anterior administración y luego con esta, un método de trabajo y de comunicación permanente. Como que todo el mundo sabía que tenía que hacer algo, pero no había ese mecanismo de coordinación. Ahí es donde GEP, FIFA México, creo que formamos un gran equipo generando precisamente estas mesas de trabajo, pero sin duda el principal reto fue darle la prioridad y la necesidad inmediata que tenían de recursos, tiempo, equipo, que el gobierno como que sabía que tenía, pero pues pensaba que como le iba a tocar a la administración de Sheinbaum,
O sea, ¿para qué designo a alguien que no sé si en 8 meses va a estar en cargo de esta cartera? Pero sí era necesario avanzar. Entonces, yo creo que eso fue un gran reto. Y Mariana, además del principal reto que tú observaste, háblanos específicamente de algunos de los temas que a ti te tocó ver en esta organización. Bueno, creo que el tema de movilidad, transporte, infraestructura aeroportuaria fue uno de los temas que vimos que además, muy chistoso porque, como seguramente saben, había muchas o diferentes garantías y compromisos del gobierno mexicano con la FIFA y este tema era un tema dentro de un tema, ¿no? Entonces era también esta como cajitas que ibas abriendo que decías, bueno, son estos 8 temas, pero abrías y dentro había 15 más, ¿no? Entonces, por ejemplo, aeropuertos fue uno de estos temas que además pues viene también de ser un tema bien mediático en nuestro país, ¿no? Desde la cancelación del aeropuerto de Enrique Peña Nieto a el posicionamiento del aeropuerto del presidente López Obrador, de la IFA. Entonces, un poco retomando lo que decía Bruno de las 3 etapas, ¿no? De Peña Nieto firmando sus compromisos, el expresidente López Obrador, me parece que a él le toca el diagnóstico un poco de dónde estamos antes de empezar a ejecutar, porque quien efectivamente ejecuta al final es la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero al principio, en la parte del diagnóstico que nos toca con la administración de López Obrador, nos toca ir a visitar todos los aeropuertos y otra vez cajitas adentro de las cajitas, porque uno, pues digamos, aterriza y está en contacto con ciertas autoridades, pero otra vez en esta parte de comunicación interinstitucional, pues tienes a las autoridades del aeropuerto, pero a las autoridades de aduanas, pero a las de migración, pero aparte recordemos que pues también ahí operan las aerolíneas, pero que son otras empresas privadas quienes llevan el carrito de la comida. Vaya, o sea, es todo un ecosistema dentro de la infraestructura aeroportuaria y había estas grandes dudas de ¿se puede llegar a la IFA o no? En ese momento todavía no estaba inaugurado el tren de la IFA Lechería, por ejemplo, ¿no? Que son de esas obras de infraestructura que hoy están, ¿no? Y que llegaron a tiempo antes de que empezara el Mundial. Entonces, había, me parece que muchas dudas de la capacidad que teníamos en materia de infraestructura aeroportuaria, transporte y movilidad, desde para llegar al aeropuerto, moverte de ciudad en ciudad, también un tema de frecuencias, conexión con las otras ciudades que estaban también como ciudades sede del Mundial. Entonces, bueno, pues creo que la parte que vivimos del diagnóstico también fue interesante y fue necesaria para llegar a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum a decir y hacer esta estructura y estas mesas de trabajo y estas listas de qué sí se necesita y qué no y de dónde partimos, ¿no? Y además algo que vimos mucho, Manola, fue que todos jugando su juego político, ¿no? Desde legisladores, senadores, gobernadores, desde quien aprovechaba para presentar una iniciativa, hasta quien organizaba su propio fan fest específico. Obviamente, y esto me lleva a que nos platiques un poco cómo fue la relación con las otras ciudades sede, no solo la Ciudad de México, tuvimos que coordinarnos con Guadalajara y Monterrey, algunos gobernadores más mediáticos que otros, y cómo fue ese proceso de coordinar para que esto sucediera en las 3 ciudades. Y dejo ahorita para una conversación más adelante la relación con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Ujú. Pues a ver, digo, a mí me parece lógico que la mayoría de las autoridades quisieran estar aquí, ¿no? Fue un dolor de cabeza a ratos, sí, definitivamente, porque como dicen Bruno y Mariana, temas ya teníamos suficientes como para todavía atender la iniciativa, el punto de acuerdo, la alcaldesa, etcétera, ¿no? Sin embargo, es un momento histórico. O sea, al final lo que está viviendo hoy el país es un momento histórico. México es el único país del mundo en donde se tienen 3 copas del mundial. Ese momento es increíble, pero a la par nos lleva a pensar que de aquí a que tengamos otra Copa Mundial en México, pues seguramente se antoja complicado que sea pronto y yo creo que esa oportunidad la tomaron quien la pudo tomar, ¿no? En materia de coordinación y a reserva de que me corrijan, yo me quedo con un muy buen sabor de boca, ¿no? Habrá obviamente haber temas un poco más ríspidos que otros, etcétera, pero yo creo que si nos enfocamos en el más relevante para mí en este mundial y por el contexto y por la situación que vivimos hoy en el país, que es el de seguridad, creo que ahí se ven resultados increíbles y que además sí lograron, digamos, pasar la ruptura del federalismo, que muchas veces el federalismo mexicano ahí es en donde se rompe, es en donde los temas empiezan a complicar mucho, en donde entra la Guardia Nacional, en donde entran las Fuerzas Armadas, Policía Estatal, y creo que lo que vimos en este mundial en materia de seguridad nos debería de quedar de lección para el futuro, ¿no? Porque al final vimos 100,000, al menos 100,000 elementos de Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal,
coordinados a través del Plan Kukulcán, y me parece a mí que eso debe ser una de las grandes lecciones que nos llevamos de este mundial. Aquí digo, ya poniéndome romántica, yo creo que el lema de la FIFA es el fútbol une al mundo, y yo te juro que el fútbol aquí unió a los partidos políticos. O sea, la verdad, los resultados otra vez me parece que al menos en esa materia son increíbles, y que en términos generales se trabajó muy, muy bien. Con todo y que tenemos partidos de oposición conviviendo con Morena, y pues este posiblemente sea el tema que mejor han atendido la oposición con el partido oficial, ¿no? De que se puede, ¿no? De que se puede, se puede. Y además, pues nadie no quería que no sucediera el tema del mundial. Yo meto mi cuchara en la parte trinacional. Estamos viviendo un momento histórico también en cuanto a la revisión de un documento fundamental para la economía de los tres países. Y afortunadamente el mundial nunca fue tomado como rehén para negociar nada, ¿no? No me tocó verlo. Yo que estoy cercano a la discusión de la revisión del TEMEC, pues el mundial corrió por cuerda separada, ¿no? Al final, creo que generó la primera visita de la presidenta a los Estados Unidos, se vio con el presidente Trump, obviamente vino el primer ministro Carney, o fue a Washington. Entonces, todo pareciera miel sobre hojuelas cuando se trata de organizar un mundial, y solo fortalece o deja claro que los tres países, y sobre todo México y Estados Unidos, pues, están hermandados, ¿no? No sé si quieren agregar algún elemento adicional relacionado con los asuntos públicos, pero que también me compartan el momento, pues que más han disfrutado de la organización del Mundial, Mariana Castañeda. Oye, yo nada más quería decir, y un poco sumándome a lo que decía Manuela, que al final tú dices, nadie quería que no pasara el mundial. Sin embargo, se había muchas voces constantemente retando la organización del mundial, ¿no? Y al final del día, la tarea se entregó. O sea, van 19 días del mundial, no ha pasado nada. O sea, no hay un escándalo de un extranjero que le pasó algo, que le robaron, que no llegó, ¿no? Igual en el tema de seguridad y demás. Ya Guadalajara cerró, hoy cierra Monterrey. Ciudad de México cerrará el próximo domingo. Entonces, estamos a 5 días de entregar la tarea completa. Eso me parece igual, pues, remarcable, porque sí hubieron dudas de propios y extraños de que algo malo podía pasar, y nunca falta el que sí está esperando que algo malo pase para agarrarse de ahí, ¿no? Yo creo que de lo que más disfruté quizás fue aprender de algo nuevo, ¿no? O sea, yo nunca había llevado un cliente de deportes, ¿no? Ni que tuviera este nivel de organización de eventos. Son otras materias las que yo llevo más de 11 años aquí abordando. Entonces, aprender algo nuevo me encantó. Poder entrar literalmente a tanto detalle. O sea, ya decía yo el ejemplo de, pues, podernos meter atrás de pistas de aeropuerto, ¿no? O sea, llegar a ese nivel de comprensión. Y también esta parte de, o sea, para mí sí, la transición entre la administración del presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum sí fue un momento pequeño de incertidumbre. Y nada más me hizo recordar que no importa si es el mismo partido, si es un tema que a todos nos une como el mundial, un cambio de administración es un cambio de administración, Claro. ¿no? Entonces, digo, recordemos que se tardaron unos meses en designar, de que entró la presidenta Claudia a que designaron a Gaby Cuevas, pasaron unos meses, pues, ¿no? Entonces, ahí sí, recordar que un cambio de administración siempre tiene retos, ¿no? Manuela. Yo quiero tomar de las ideas que dice Mariana para llegar a una única, ¿no? Pero creo que justamente uno de los retos principalmente fue cambia la administración. Entonces, yo disfruto mucho ver cómo Morena tiene que encargarse de cumplir compromisos del PRI. Más en en un país como en México, que por lo general lo que buscamos cuando cambia el partido es agarrar todo, deshacernos y empezar desde cero. Pues aquí a Morena le toca cumplir con estos compromisos. Digo, evidentemente Morena al final cosecha también los frutos de estos compromisos, pero como dice Mariana, es mucha incertidumbre. Pero para mí es de lo que más disfruté es ver cómo México contrarreloj y muy a la mexicana cumple con la tarea. Veía el otro día un TikTok de México es el país, o sea, como el niño que termina la maqueta el domingo y aún así se saca 10. Y pues para mí eso es México, ¿no? O sea, al final seguramente desconozco cómo haya sido el proceso con Canadá y con Estados Unidos. Me quiero imaginarte más ordenado, pero es que al final México, creo que el marcador hoy lo estamos ganando nosotros, ¿no? Y creo que es evidente el ambiente mundialista, esta oportunidad que tenemos para enseñarle al mundo lo que es ser mexicano, más allá de la inseguridad. Ven a México, o sea, México es increíble, ¿no?
y se ve. O sea, y se ve, por ejemplo, FIFA Fan Fest, el otro día decía FIFA que ya llevamos 2 millones de aficionados yendo a los Fan Fest de las 13 ciudades. Pues de esos 2 millones, 1 millón los da México, que tiene 3 de las 13 ciudades sede. Entonces, al final, lo que yo disfruto es eso. Al final, hacemos las cosas como las sabemos hacer, como las podemos hacer, y pues México es México, ¿no? Sí, nadie disfruta tanto como nosotros, Nadie. la verdad. Y eso me encanta. Bruno, Yo digo, algo que de lo que más disfruté igual fue la transición en su momento, que creo que fue un buen ejemplo también del buen trabajo que podemos hacer, digo, tanto en el despacho como en FIFA México. En Estados Unidos también tuvieron una transición. Entonces, nosotros nos fuimos preparando un documento, memorias, hicimos un trabajo muy arduo como despacho para cada reunión que se tenía, tener claros los acuerdos, quién asistió, qué se dijo. Entonces, ese momento de transición, cuando llega el nuevo gobierno y que los nuevos representantes del gobierno, en este caso Gabriela Cuevas y otros secretarios de Estado, te agradezcan el trabajo que tú hiciste proactivamente y que luego, por otro lado, en Estados Unidos se pongan un poquito celosos, oye, ¿por qué nosotros no hicimos esto? Replicaban cosas que nosotros estábamos haciendo en México. Para mí es algo que se me hizo muy gratificante en el proceso de cómo supimos anticiparnos a las necesidades que iba a tener un nuevo gobierno, o sea, sabiendo que, pues, aunque sea del mismo partido, como decía Mariana, pues no se pasaron necesariamente el expediente. El expediente lo hicimos pues, nosotros, lo hizo FIFA. Entonces eso para mí fue algo gratificante, crear como estos documentos nuevos. Y por último, una anécdota que sí les quería compartir, que también es algo que se me hace como bastante, me pone muy orgulloso de mi país, es una vez, digo, omitiré su nombre, vino uno de los líderes de seguridad de FIFA en Estados Unidos a México, y yo muy preocupado le decía, oye, ¿cómo ves a México preparado así? Y como que me corrigió, no te preocupes, estás en México, yo he preparado partidos en todos los lados del mundo, me preocupa más Estados Unidos, me preocupa más Canadá que México. Tiene unas autoridades fenomenales en materia de organización de este tipo de eventos. O sea, la gente que nos escucha no dimensiona la verdad la cantidad de reuniones que se hicieron en materia de seguridad. Había, ya no recuerdo si 18 grupos temáticos. La verdad es que es algo impresionante y a mí sí me llevaba como que esa imagen de wow detrás. Entonces, el haber sido, tío, por temas de seguridad no estábamos en todas las reuniones, pero mínimo haber sido testigo de ese tipo de organización y que autoridades de otros lados te digan lo bien que lo haces. Como que a veces no nos creemos que como país somos capaces, ¿no? Como que nos sentíamos el patito feo y al final de este proceso veo que FIFA México sin duda fue la mejor oficina de las tres. El equipo que nosotros preparamos, nosotros públicos como GEP, nos buscaban ejemplo, nos pedían un reporte que hacíamos nosotros, pedían que se replicara allá. Entonces, en general, eso como que me pone muy orgulloso de mi país. Y del sector privado también, lo veo que ha sido muy exitoso en cómo se ha preparado, cómo hemos, pues este FanFest, pues, nos pusimos muy creativos de cómo hacer esas cosas. El FanFest en el Zócalo fue un reto impresionante haber logrado que se diera ahí. Parecía una locura. Yo en su momento decía, ¿por qué no lo hacen en otro lado? Pues al final el tiempo te da de por qué tenía que ser ahí. sin duda, pues grandes, grandes retos que enfrentamos y también efectivamente hay que reconocer que previo al inicio del partido de inauguración, pues las presiones estaban fuertes y concederle a las autoridades federales y locales de la ciudad que lograron contener, ¿no? Lograron contener para que iniciara la fiesta. ¿Qué sigue? Y es una pregunta al aire para quien la quiera contestar. ¿Qué sigue después del Mundial para México y en el tema del cabildeo y los asuntos públicos? Bueno, yo creo que ¿qué sigue? Yo ya lo decía antes, me parece que el Mundial al final del día es una pausa para todos, necesaria, disfrutable y demás, pero pues para México sigue el día a día. O sea, 20 de julio otra vez, los maestros, las madres buscadoras, la inundación, el bacheo, ¿no? Las elecciones del próximo año, candidatos y demás. O sea, así como nos conectamos en el Mundial el 11 de junio a full, nos vamos a volver a conectar con la vida normal a full. Y en el cabildeo me parece que, o sea, otra vez, es retomar, se vienen otra vez la agenda normal, viene el 1 de septiembre nuevo periodo en el Congreso y demás, y creo que en particular para el cabildo que hacemos nosotros en GEP, pues usted tomar todos estos aprendizajes que ya comentaba Bruno, que ya comentaba Manuela, que ya comentabas tú, Gustavo, pues para seguir dando pues el mejor servicio a nuestros clientes. Sí, Bruno. Y yo creo que también algo ¿qué es lo que sigue? Yo creo que no nos debemos de esperar a que vengan otro tipo de eventos para seguirnos preparando. O sea, yo creo que muchas veces sí, en efecto, pues el aeropuerto, pues al final, todavía poniéndole parche unos días antes. Yo creo que debemos de tomar ese aprendizaje de
Ahora, ¿qué otro evento de magnitud podemos organizar? Ya vimos que sí podemos, yo creo que las autoridades, y sí reconozco como tú, Gustavo, a la presidenta, a las autoridades locales, no fue fácil lograr que hubiera este partido inaugural, no fue fácil que hubiera este torneo. Entonces yo creo que hay que buscar la forma de que siga esta dinámica positiva, esta buena interlocución que se generó con el sector privado, para lograr este tipo de eventos que ya vemos. Recordemos que también cuando empezó el presidente López Obrador había dudas de la Fórmula 1, no sé si recuerdan ese debate de vale o no la pena. Ya vimos que sí vale mucho la pena, vienen muchas personas y allá está un change.org pidiendo que haya más partidos para México. Entonces hay que ver cómo rentabilizamos eso. Va a haber muchas discusiones, va a haber mucho ruido. Qué bueno que nos dimos esta pausa para abrazarnos entre nosotros. Este es un país que le urgía abrazarnos y gritarnos desde euforia entre nosotros. Pero yo creo que hay que que no acabe. Yo no me gustaría que acabara el Mundial y no viéramos esa oportunidad que tenemos de hay que seguir con la infraestructura, hay que seguir Usarlo como ejemplo, ¿no? y promoción turística. Que como un buen ejemplo. ¿Qué sigue, Manuel, además de la cruda? No, pues esa está buena, pero no, más que, sí de acuerdo como ejemplo, pero ¿qué sigue para mí? Redituar. O sea, al final creo que podemos medir la infraestructura, podemos medir los más de 3,000 millones de dólares que se esperan aquí en México de derrama económica, pero eso no es lo importante. Al final creo que un gran ejemplo del Mundial es lo que pasó en Alemania 2006. Alemania no tuvo tanto impacto, por ejemplo, en turismo ese año. Sin embargo, lograron cambiar la marca de su país. El lema del Mundial en 2006 fue Time to make a friend o algo por el estilo, y genuinamente lograron aprovechar la oportunidad y cambiar esta imagen que se tenía de Alemania, de un país frío en un país cálido, feliz. Y entonces lo interesante es ver que en Alemania el turismo creció más en 2007 que en 2006. Y creo que para México es una oportunidad enorme. Porque al final, si logramos que la historia que estamos contando aquí y si logramos que la anfitrionía sea nuestra mayor, pues ahora sí que herramienta de negociación a futuro, es una oportunidad enorme la que tenemos hoy para reescribir la marca México, que creo que llevamos varios años manchando un poco, ¿no? Y que se ha manchado de inseguridad y etcétera, y creo que hoy ojalá redituemos hacia adelante. Sí, pues muchas gracias a los tres. No solo por la organización de un evento como tal que es social, pero que detrás de él se requieren de hacer muchas cosas. Estamos llegando al final de esta emisión y antes de agradecerle a todo el mundo, quiero preguntarles pronóstico del partido. Hoy es lunes 29 de junio, pronóstico del partido de mañana entre México y Ecuador. Manola. 3-1 gana México. Bruno. 3-1 México también. Mariana. No, 2-1, pero gana México. Bueno, yo digo 2-0 gana México, obviamente. Yo quiero agradecerles de nuevo a la FIFA, a quienes nos llevaron a esa cuenta, a ustedes tres como directores que encabezaron los esfuerzos por muchos años y por supuesto a todos sus equipos. Atrás de ustedes había mucha gente tomando notas, yendo a reuniones, subiéndose a llamadas los viernes, los sábados, y tratando de entregar pues, un producto de excelencia. Gracias a quienes nos escuchan y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Esto fue Visión Política. No olvides enviarnos tus comentarios y opiniones a @GustavoAlmarazP y @GEP-consultoría en X. Nos escuchamos pronto.